¿Qué pasaría si un guerrero apache arriesgara todo su mundo por salvar a la hija de su peor enemigo y descubriera que el amor puede cambiar el destino de dos pueblos? Cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Mi nombre es Itanchu, y durante 28 inviernos he cabalgado por estas tierras de Sonora como guerrero apache. Las montañas rocosas y los desiertos infinitos han sido mi hogar, pero nunca imaginé que un día tendría que elegir entre mi sangre y mi corazón. Todo comenzó durante la estación seca de 1847. Las lluvias se habían negado a llegar por tercer mes consecutivo, y los ríos que alimentaban nuestras tierras sagradas se habían convertido en cicatrices polvorientas. Mi tribu, liderada por mi padre, el jefe Nachite, enfrentaba la peor sequía en décadas. Las tensiones con los mexicanos habían aumentado. Don Sebastián Valtierra, el hacendado más poderoso de la región, había expandido sus tierras hasta los límites de nuestro territorio ancestral. Sus vaqueros armados patrullaban constantemente y cada encuentro terminaba en sangre. Esa mañana de agosto, mientras rastreaba un venado cerca del Cañón de las Águilas, escuché gritos desesperados desde el fondo del barranco. Mi entrenamiento como guerrero me había enseñado a ser cauteloso, pero había algo en esos gritos que me erizó la piel. Era terror puro. Descendí silenciosamente por las rocas, mis mocasines de cuero apenas rozando la piedra. El sol del mediodía convertía el cañón en un horno, y el calor se elevaba del suelo en ondas visibles. Al acercarme al origen de los gritos, vi una escena que heló mi sangre. Una joven mexicana, no mayor de 19 años, estaba atrapada en una cornisa rocosa a mitad del precipicio. Su vestido de algodón blanco, ahora desgarrado y manchado de tierra, se agitaba peligrosamente en la brisa. Debajo de ella, a más de 30 metros de caída, las rocas afiladas esperaban como dientes hambrientos. Sus manos se aferraban desesperadamente a una raíz que sobresalía de la pared rocosa. Lo que más me impactó no fue su situación desesperada, sino su belleza. Incluso en ese momento de terror, con el cabello negro azabache cayendo en ondas sobre sus hombros y los ojos color miel brillando con lágrimas de miedo, era la mujer más hermosa que había visto jamás. Por un momento, dudé. Esta era claramente una mexicana de clase alta, probablemente relacionada con algún hacendado que había matado a hombres de mi tribu. Ayudarla podría traer consecuencias terribles para mi pueblo, pero cuando nuestros ojos se encontraron, cuando vi la vulnerabilidad en su mirada, supe que no podía abandonarla. «Ayúdeme», gritó con voz quebrada. «Por favor, no me deje morir aquí». Me moví rápidamente. La cornisa donde estaba era demasiado estrecha para que yo bajara directamente. Corrí hacia donde había dejado mi caballo, un Mustang Paint llamado Viento del Norte. Tomé las cuerdas de cuero trenzado que mi hermana Aiyana había hecho para mí. De regreso en el borde del precipicio, aseguré la cuerda a una roca sólida y me descolgué cuidadosamente hacia la cornisa. El tiempo era crucial. Podía ver que la raíz comenzaba a ceder bajo su peso. «¿Cómo se llama?», le pregunté mientras me acercaba, tratando de mantenerla calmada. «Esperanza», murmuró, su voz apenas audible. «Esperanza Valtierra». Mi corazón se detuvo. Valtierra. Era la hija de don Sebastián Valtierra, el hombre que había ordenado la muerte de incontables apaches, incluyendo a mi primo Nalnish el año anterior. El destino había puesto en mis manos a la hija de mi mayor enemigo. Pero al mirar sus ojos llenos de lágrimas, ya no veía a la hija del enemigo. Solo veía a una mujer que necesitaba ayuda. «Esperanza», repetí su nombre. «Soy Itanchu. Voy a sacarla de aquí, pero necesito que confíe en mí». Extendí mi brazo hacia ella. La raíz se agitó ominosamente. «¡Ahora!», grité. Esperanza soltó la raíz y se aferró a mi brazo con fuerza desesperada. Por un momento terrible, ambos nos balanceamos sobre el abismo,
pero la cuerda resistió. Lentamente, con cuidado extremo, comenzamos a ascender por la pared rocosa. Sus ojos no se apartaron de los míos durante todo el ascenso. No había desprecio ni miedo hacia mí por ser apache, solo gratitud infinita y algo más que no podía identificar aún. Cuando finalmente llegamos a terreno seguro, ambos colapsamos sobre la tierra caliente, respirando pesadamente. Esperanza temblaba por el shock y el alivio. «Gracias», susurró, sus ojos llenándose de lágrimas nuevamente. «Me salvó la vida». Me puse de pie y le ofrecí mi mano para ayudarla a levantarse. Cuando nuestras manos se tocaron, sentí una descarga eléctrica que nunca había experimentado. «¿Cómo llegó hasta aquí?», le pregunté, notando que no había rastros de caballos cerca. «Me perdí», admitió, avergonzada. «Salí a cabalgar sola esta mañana, contra las órdenes de mi padre. Mi caballo se asustó con una serpiente de cascabel y me derribó antes de huir. Estuve caminando durante horas antes de resbalar por el borde». La observé más detenidamente. Sus ropas, aunque sucias y desgarradas, eran de la mejor calidad. Definitivamente era una señorita de la alta sociedad mexicana. «Su padre debe estar preocupado», dije, aunque mencionar a don Sebastián me dejó un sabor amargo. «Terriblemente», asintió. «Seguramente ha enviado a todos sus hombres a buscarme». Como si hubiera invocado sus palabras, el sonido distante de cascos llegó hasta nosotros, acompañado de voces que gritaban su nombre. Los hombres de Valtierra se acercaban. «¿Su nombre es realmente Itanchu?», preguntó suavemente. «Sí, significa líder en mi lengua». «¿Por qué me ayudó?». «Su pueblo y el mío». «Ven, porque era lo correcto», respondí simplemente. Los gritos se acercaban más. Pronto estaríamos rodeados por vaqueros armados que no dudarían en dispararme. «Dígales que se resbaló y logró salir sola», le sugerí, comenzando a retroceder. «Espere», me llamó. Sus ojos brillaban con una intensidad que me detuvo. «¿Lo volveré a ver?». La pregunta me sorprendió tanto como la esperanza en su voz. «No lo sé», admití honestamente. Los jinetes aparecieron en el horizonte, levantando una nube de polvo. «¡Esperanza!», gritó una voz autoritaria que reconocí como la del capataz Joaquín Morales. Esperanza me miró una última vez. «Gracias, Itanchu», susurró. «Nunca olvidaré lo que hizo por mí». Desaparecí entre las rocas justo cuando los primeros jinetes llegaron. Desde mi escondite pude ver el momento del reencuentro. Don Sebastián Valtierra en persona había venido a buscar a su hija, su rostro reflejando alivio y furia. «Esperanza. Dios mío, hija, pensé que te habíamos perdido», gritó el hacendado, desmontando para abrazarla. «Estoy bien, papá», le aseguró. «Solo me resbalé, pero logré salir». Observé cómo mentía para protegerme y algo cálido se expandió en mi pecho. Pero don Sebastián se acercó al borde del precipicio y examinó las marcas en la tierra. Sus ojos experimentados leyeron las señales como yo leía huellas de animales. «Aquí hay marcas de cuerdas», murmuró, su voz cargada de sospecha. «Y estas huellas son de mocasines apaches». Mi sangre se heló. Esperanza palideció. «No, papá, Te ayudó uno de esos salvajes», declaró don Sebastián, su rostro enrojeciendo de ira. «Por Dios santo, mi propia hija salvada por un apache». El eco de sus palabras resonó por todo el cañón y supe que mi vida acababa de complicarse infinitamente. Capítulo 2. Los días que siguieron al rescate se convirtieron en una tortura dulce. No podía sacar a Esperanza de mi mente. Sus ojos color miel me perseguían durante mis patrullajes. Su voz suave resonaba en mis oídos cuando el viento nocturno susurraba entre los cactus. Había salvado muchas vidas durante mis años como guerrero, pero ningún rescate había dejado una marca tan profunda en mi alma. Mi padre, el jefe Nachite, notó mi distracción durante el consejo tribal. «Tu mente vaga como ciervo herido, hijo mío», me dijo en nuestra lengua,
sus ojos negros penetrando mi alma. ¿Qué pesa tanto en tu corazón? No podía contarle la verdad. Admitir que no podía dejar de pensar en la hija de nuestro mayor enemigo sería considerado traición. Solo reflexiono sobre las lluvias que no llegan, padre, mentí, sintiendo el peso de la falsedad. Mi hermana Aiyana me conocía demasiado bien. Hermano, me susurró más tarde, mientras curaba las heridas de mi caballo junto al arroyo casi seco. Tus ojos brillan de manera extraña, como cuando contemplas la primera estrella del atardecer. Aiyana tenía solo 16 años, pero poseía la sabiduría de una anciana. No es nada, murmuré, evitando su mirada. Los secretos envenenan el alma, Itanchu. 3 días después del rescate, mientras cazaba cerca de los límites del territorio de Valtierra, la vi de nuevo. Esperanza cabalgaba sola por el sendero que bordeaba el río San Miguel, un lugar peligroso para una mujer mexicana desarmada. Su caballo, un hermoso pinto de manchas negras y blancas, se movía nerviosamente. Me mantuve oculto entre los álamos, observándola. Llevaba un vestido de montar azul oscuro que realzaba sus curvas, y su cabello negro caía libre sobre sus hombros como una cascada de seda. Pero lo que más me llamó la atención fue la expresión de su rostro. Parecía estar buscando algo, o a alguien. De repente, su caballo se encabritó violentamente. Una serpiente de cascabel emergió de entre las rocas, con la cola vibrando amenazadoramente. El caballo retrocedió en pánico y Esperanza luchó por mantener el control. Sin pensarlo, salí de mi escondite. ¡Tranquilo!, grité, corriendo hacia el caballo mientras extraía mi cuchillo de caza. La serpiente se preparó para atacar, su cabeza triangular moviéndose hipnóticamente. Con un movimiento rápido y preciso, lancé el cuchillo. La hoja se clavó en la cabeza de la serpiente, matándola instantáneamente. El caballo se calmó gradualmente. Esperanza me miró con los ojos muy abiertos. «Usted», susurró, «sabía que lo encontraría aquí». «¿Me estaba buscando?», pregunté sorprendido. Se sonrojó ligeramente, pero su mirada se mantuvo firme. «Sí, he venido aquí todos los días desde que me salvó». Su honestidad me desarmó completamente. En el mundo apache, las emociones se guardaban celosamente, pero Esperanza parecía incapaz de ocultar lo que sentía. «Señorita Valtierra», comencé, usando el tratamiento formal. «Esto es muy peligroso. Si su padre descubre...» «Esperanza», me interrumpió suavemente. «Mi nombre es Esperanza. Y sé que es peligroso, pero necesitaba verlo de nuevo». Bajó de su caballo con gracia elegante, y de repente estuvimos frente a frente, separados apenas por unos metros, pero unidos por algo invisible y poderoso. «¿Por qué?», pregunté, aunque temía la respuesta. «Porque no puedo dejar de pensar en usted», admitió, sus mejillas sonrojándose. «Desde que me salvó, siento como si hubiera despertado de un sueño muy largo». Sus palabras resonaron en mi pecho como flechas certeras. Yo sentía exactamente lo mismo. «Su pueblo y el mío somos enemigos», le recordé. «Los pueblos sí», asintió, dando un paso hacia mí. «Pero nosotros no tenemos por qué serlo». La brisa del atardecer jugó con su cabello, llevando hacia mí su perfume sutil. Una mezcla de flores del desierto y algo únicamente suyo. «¿Cómo se llama realmente?», le pregunté. «Esperanza Valtierra y Mendoza», respondió con una sonrisa que iluminó todo su rostro. «Mis padres me pusieron ese nombre porque nací durante una sequía terrible y mi llegada coincidió con las primeras lluvias en meses». «Esperanza», repetí saboreando su nombre. «¿Está casada?». Su pregunta directa me tomó desprevenido. «No», admití. «Mi padre ha sugerido varios matrimonios, pero nunca encontré a la mujer correcta». «Hasta ahora», pensé. «Yo tampoco estoy casada, aunque mi padre ha recibido varias propuestas. La mayoría solo quieren acceso a nuestras tierras». Hablamos durante 1 hora mientras el sol descendía hacia las montañas.
Me contó sobre su vida en la hacienda, sus frustraciones con las limitaciones impuestas a las mujeres de su clase. Yo le hablé sobre las tradiciones apaches, las enseñanzas de mis antepasados. Con cada palabra intercambiada, sentía como si estuviera conociendo no solo a una mujer hermosa, sino a un alma gemela. Su mundo suena mucho más libre que el mío, comentó con un suspiro. Las mujeres apaches pueden pelear junto a los hombres, ¿verdad? Cuando es necesario, sí. Mi hermana Aiyana es tan hábil con el arco como cualquier guerrero. Me gustaría conocerla algún día, dijo, y luego se detuvo, como si se diera cuenta de lo imposible de ese deseo. El silencio se extendió entre nosotros. Esperanza, dije finalmente, esto que está pasando entre nosotros es imposible, terminó ella tristemente. Lo sé, pero no puedo evitarlo, confesé. Desde que la conocí, siento como si hubiera encontrado una parte de mí que no sabía que existía. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas de alegría. Yo siento lo mismo, susurró. Nos acercamos lentamente, como atraídos por una fuerza invisible. Cuando estuvimos lo suficientemente cerca, alcé mi mano y rocé suavemente su mejilla. Su piel era más suave que el terciopelo. Esto está mal, murmuré, aunque no retiré mi mano. ¿Lo está realmente?, susurró, inclinándose hacia mi toque. ¿Es malo sentir algo hermoso en un mundo lleno de odio? El sonido distante de cuernos de caza interrumpió el momento. Los hombres de Valtierra la buscaban de nuevo. Tengo que irme, dijo urgentemente, pero no se movió. Sí, concordé, pero tampoco me alejé. ¿Mañana?, preguntó esperanzadamente. ¿Mismo lugar? ¿Misma hora? Sabía que debía decir que no. Sabía que cada encuentro aumentaba el peligro para ambos. Pero cuando miré a sus ojos, no pude negarle nada. Mañana, prometí. Sonrió brillantemente y se dirigió hacia su caballo. Antes de montar, se volvió hacia mí una última vez. Itanchu, me llamó suavemente. ¿Sí? Gracias por salvarme de la serpiente. Y gracias por esto. Se montó y se alejó al galope. La observé hasta que desapareció entre los árboles, mi corazón latiendo como tambores de guerra. Esa noche, de regreso en el campamento apache, no pude comer ni dormir. Aiyana me encontró sentado junto a las brasas moribundas del fuego. «Hermano», me dijo sentándose a mi lado, «nunca te había visto así». «¿Cómo?» «Como si tuvieras fiebre y estuvieras feliz al mismo tiempo». «Aiyana», dije lentamente, «¿qué harías si te enamoraras de alguien imposible?» «¿Imposible cómo?» «Alguien cuyo pueblo es enemigo del nuestro». Aiyana guardó silencio durante largo rato. «Los espíritus trabajan de maneras misteriosas, hermano», dijo finalmente. «A veces traen amor donde hay odio para enseñarnos una lección. La pregunta es, ¿estás dispuesto a aprender esa lección sin importar el costo?» Al día siguiente regresé al lugar de nuestro encuentro, sabiendo que estaba caminando hacia mi destino. Esperanza ya estaba allí esperándome, y cuando nuestros ojos se encontraron, supe que no había vuelta atrás. Capítulo 3. Durante las siguientes 2 semanas, Esperanza y yo nos encontramos en secreto cada tarde junto al río San Miguel. Esos encuentros se convirtieron en el centro de mi existencia, el sol alrededor del cual giraba mi mundo. Cada día descubría algo nuevo sobre ella que me enamoraba más profundamente. Esperanza no era como las señoritas mexicanas que había observado desde la distancia. Tenía una mente brillante y curiosa, hacía preguntas sobre la medicina apache, nuestras ceremonias, nuestras leyendas. ¿Sabe leer?, me preguntó un día, mientras descansábamos bajo la sombra de un gran álamo. Sí, admití, viendo su sorpresa. Un comerciante estadounidense me enseñó hace años, a cambio de protección durante sus viajes. ¿Qué ha leído? Principalmente mapas y documentos comerciales, algunos libros sobre historia militar. Le prestaría mis libros, dijo con entusiasmo, pero sería demasiado peligroso. Ese día me había traído un pequeño obsequio,
un pañuelo de seda bordado con sus iniciales. Era color azul cielo, del mismo tono de los vastos horizontes de Sonora. «No puedo aceptarlo», protesté, aunque lo deseaba desesperadamente. «Si alguien lo ve, entonces manténgalo escondido», insistió, colocando el pañuelo en mi mano, «como este amor que mantenemos escondido». Sus palabras fueron la primera vez que cualquiera de los dos mencionó abiertamente la palabra amor, aunque ambos sabíamos que eso era lo que crecía entre nosotros. Esa tarde, mientras cabalgaba de regreso al campamento apache, llevaba el pañuelo contra mi corazón, oculto bajo mi camisa de cuero. Su perfume sutil me envolvía, haciéndome sentir como si ella estuviera conmigo incluso cuando estábamos separados. Mi distracción no pasó desapercibida. Durante la caza comunal, fallé 3 tiros fáciles con mi arco, algo impensable para un guerrero de mi calibre. «¿Los espíritus te han robado la vista, hermano?», bromeó mi primo Nayeli, después de que mi 4ª flecha pasara por encima de un venado inmóvil. «Solo estoy cansado», murmuré, pero vi las miradas de preocupación entre los otros cazadores. Esa noche, mi padre me llamó a su tipi para una conversación privada. Nachite era un hombre de pocas palabras, pero gran sabiduría, curtido por 60 años de guerra y supervivencia. «Hijo mío», comenzó, sus ojos negros fijos en mi rostro, «un guerrero distraído es un guerrero muerto, y un guerrero muerto no puede proteger a su pueblo». «Entiendo, padre». «¿Entiendes? Entonces explícame por qué tu mente está en las nubes cuando debería estar aquí, con nosotros». No podía mentirle más. Nachite tenía una forma de ver directamente a través de las falsedades. «He conocido a alguien», admití cuidadosamente. «Una mujer». «Sí, apache». El silencio se extendió entre nosotros como un precipicio. Finalmente, negué con la cabeza. Los ojos de mi padre se endurecieron como obsidiana. «¿Mexicana?». Un solo asentimiento fue suficiente para cambiar toda la atmósfera del tipi. «Por los huesos de nuestros ancestros», explotó Nachite, poniéndose de pie bruscamente. «Has perdido completamente la razón». «Padre, déjeme explicar». «No hay explicación para tal traición», rugió. «¿Sabes lo que los mexicanos le hicieron a tu tío Victorio? ¿Sabes cómo murió tu primo Naal Nish?» «Lo sé, pero ella es diferente». «¡Diferente!», escupió. «Son todos iguales. Nos ven como animales, como obstáculos. ¿Y tú te enamoras de una de ellas?». «No elegí enamorarme», grité, perdiendo el control. «Simplemente sucedió». El bofetón de mi padre resonó como un trueno en el pequeño espacio. «Un guerrero siempre elige», dijo con voz peligrosamente baja. «Y tú has elegido mal». Se acercó a mí, su presencia imponente llenando todo el tipi. «Te prohíbo volver a ver a esa mujer. Si desobedeces esta orden, serás expulsado de la tribu para siempre». Sus palabras me golpearon como flechas en el pecho. Ser expulsado de la tribu apache era equivalente a una sentencia de muerte. «Padre, la decisión está tomada. Mañana enviaré exploradores para vigilarte. Si te acercas a territorio mexicano sin autorización, sabrás las consecuencias». Salí del tipi con el corazón destrozado. La amenaza de exilio era real. Nachite nunca hacía amenazas vacías. Pero la idea de no volver a ver a Esperanza me dolía más que la perspectiva de perder a mi tribu. Aiyana me encontró sentado junto al arroyo, mirando fijamente el agua que fluía hacia territorio mexicano. «Escuché los gritos», dijo suavemente sentándose a mi lado. «Lo sabe todo. ¿Y? Me ha prohibido volver a verla. Si desobedezco, seré expulsado». Aiyana guardó silencio durante largo rato, observando las estrellas. «¿La amas?», preguntó finalmente. «Con cada fibra de mi ser». «¿Y ella te ama?». «Creo que sí». «Entonces tienes que elegir, tu pasado o tu futuro». «No es tan simple, Aiyana. Sin la tribu, ¿qué soy? ¿Qué puedo ofrecerle a ella?». «Puedes ofrecerle tu corazón, y a veces, hermano, eso es suficiente». Al día siguiente no fui al lugar de encuentro con Esperanza. Me quedé en el campamento,
tratando de convencerme de que había tomado la decisión correcta, pero cada minuto que pasaba sin verla era una agonía. Los exploradores de mi padre me vigilaban constantemente. 2 días después, Ayana regresó de recoger plantas medicinales con noticias que me helaron la sangre. «Hermano», susurró urgentemente, «vi jinetes mexicanos cerca del río. Están buscando algo, o a alguien». Mi corazón se disparó. Habían descubierto nuestros encuentros. ¿Estaba Esperanza en peligro? Esa noche violé las órdenes de mi padre y me escabullí del campamento. Tenía que asegurarme de que Esperanza estuviera bien. Llegué a nuestro lugar de encuentro bajo la luz de la luna llena y encontré a Esperanza allí, pero no estaba sola. Su padre, don Sebastián Valtierra, la esperaba con un grupo de vaqueros armados. Me mantuve oculto entre las sombras. «Ya es suficiente, Esperanza», gritaba don Sebastián. «Te he visto venir aquí todas las tardes. ¿Creías que no me daría cuenta?» «Papá, no es lo que piensa». «Sé exactamente lo que es», rugió. «Te has estado encontrando con ese salvaje apache que te salvó. Joaquín vio las señales». Joaquín Morales, el capataz, asintió gravemente desde su caballo. «Patrón, encontré rastros de mocasines apache en este lugar todos los días». «¡No!», gritó Esperanza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «No es un salvaje, es un hombre bueno y honorable». El bofetón de don Sebastián resonó en la noche silenciosa. «¿Cómo te atreves a defender a un apache? Esos animales mataron a tu hermano cuando eras pequeña. ¿Ya olvidaste a Miguel?» «Miguel. Esperanza nunca me había mencionado a un hermano. Miguel murió en un ataque», sollozó Esperanza. «Pero eso no significa que todos los apaches sean malvados». «Son todos malvados», rugió don Sebastián. «Y voy a asegurarme de que ese apache en particular nunca vuelva a acercarse a ti». Se volvió hacia sus hombres. «Joaquín, mañana al amanecer organizarás una partida de caza. Quiero a ese apache muerto». «Sí, patrón». «¡No!», gritó Esperanza. «Papá, por favor, no le haga daño. Ya no tienes voz en este asunto. Regresarás a la hacienda y no saldrás hasta que arregle tu matrimonio con don Carlos Mendoza». Don Carlos Mendoza, un hacendado brutal de 35 años, conocido por maltratar a sus esposas. La idea de Esperanza casada con ese hombre me llenó de furia asesina. Observé impotente mientras arrastraban a Esperanza hacia su caballo. Justo antes de montarla, Esperanza gritó hacia la oscuridad: «Itanchu, si puedes escucharme, huye, huye lejos de aquí». Incluso en su desesperación pensaba en mi seguridad antes que en la suya. Esperé hasta que el grupo se alejó antes de emerger. Mi mundo se había derrumbado en una sola noche. No solo había perdido a Esperanza, sino que ahora tenía una partida de caza persiguiéndome. Regresé al campamento con el corazón destrozado. Al amanecer, el grito de alarma de nuestros centinelas despertó a toda la tribu. «Jinetes mexicanos se acercan desde el sur». Era la partida de caza de don Sebastián, pero venían en mayor número. Al menos 20 hombres armados cabalgaban hacia nuestro campamento. Mi padre emergió de su tipi, su rostro una máscara de furia cuando me vio. «Esto es culpa tuya», rugió. «Tus encuentros secretos han traído la guerra a nuestro pueblo». Tenía razón. Mi egoísmo había puesto en peligro a toda la tribu. Capítulo 4. Los jinetes mexicanos se detuvieron a una distancia prudente, lo suficientemente cerca para que pudiéramos escuchar cuando don Sebastián gritó sus demandas. «Apaches, entreguen al guerrero que ha estado molestando a mi hija y nos iremos en paz. Y si no», gritó otro jinete que reconocí como el capitán Rodrigo Herrera del ejército mexicano, «atacaremos este campamento y no dejaremos supervivientes». Mi padre me miró con ojos llenos de dolor y traición. «Entregarse o pelear», murmuró. «Esas son nuestras opciones». La tribu se había reunido detrás de nosotros.
Guerreros, mujeres y niños, todos mirándome con expresiones que iban desde la confusión hasta el odio abierto. Aiyana se acercó a mí, sus ojos llenos de lágrimas. «Hermano», susurró, «sin importar lo que decidas, siempre te amaré». Miré a mi pueblo, la gente que había sido mi mundo entero durante 28 años. Luego miré hacia donde sabía que estaba la hacienda Valtierra, donde Esperanza probablemente estaba encerrada, llorando por mí. El silencio que siguió se sintió eterno. 20 hombres armados esperaban mi respuesta mientras mi tribu se reunía detrás de mí, sus vidas colgando del hilo de mi decisión. «La decisión es tuya, hijo», dijo mi padre con voz ronca, «pero piensa bien, si te entregas, morirás. Si no lo haces, todos moriremos». Miré hacia los rostros de mi pueblo. Aiyana con lágrimas, los niños aferrados a sus madres, los guerreros preparándose para una batalla que no podían ganar. Éramos superados en número y armamento. «No entregaré a mi hijo a esos asesinos», declaró Nachite de repente, su voz lo suficientemente alta para que los mexicanos la escucharan. «Itanchu es un guerrero apache honorable. Si lo quieren, tendrán que venir por él». Un rugido de aprobación se alzó de la tribu. Era la lealtad apache en su forma más pura. La tribu se mantenía unida contra enemigos externos. Pero yo no podía permitir que mi pueblo muriera por mi culpa. «¡Esperen!», grité alzando mis manos. Di un paso adelante, separándome de la tribu. «¿Don Sebastián?» «Soy Itanchu. Permítame hablar con usted». «Itanchu, no», gritó Aiyana. Caminé lentamente hacia los jinetes mexicanos, mis manos visibles y sin armas. Don Sebastián era exactamente como lo había imaginado. Un hombre robusto de unos 50 años, con bigote gris y ojos duros como el acero. «Así que tú eres el salvaje que se atrevió a tocar a mi hija», gruñó cuando me acerqué. «Soy Itanchu», respondí con dignidad, «y nunca toqué a su hija de manera irrespetuosa». «Mentiroso», rugió, pero algo en mi tono le hizo dudar. «Su hija se cayó por un precipicio. La salvé. Después de eso, ella eligió venir a verme. Yo nunca la busqué ni la forcé. Las mujeres decentes no buscan la compañía de salvajes». «Entonces, tal vez», dije cuidadosamente, «su hija es más que decente. Tal vez es extraordinaria». Varios de sus hombres murmuraron amenazas, pero don Sebastián alzó una mano para silenciarlos. «¿Estás admitiendo que te reuniste con ella repetidamente?» «Sí, y que la corrompiste con ideas salvajes. La traté con respeto y honor. Algo que, por lo que escuché anoche, no puede decir de don Carlos Mendoza». El rostro de don Sebastián se enrojeció peligrosamente. «¿Cómo te atreves a cuestionar mis decisiones? Don Carlos es un hombre civilizado. Un hombre que ha matado a 3 esposas», repliqué tranquilamente. La información había llegado a nosotros a través de comerciantes apaches. Don Carlos Mendoza tenía una reputación siniestra. «Esos son rumores maliciosos», gruñó don Sebastián, pero su convicción había disminuido. «¿Está dispuesto a arriesgar la vida de su hija para probar que son solo rumores?» Por primera vez vi incertidumbre en los ojos del hacendado. El capitán Herrera se impacientó. «Basta de charla. Vinimos por el apache, no a debatir». «Capitán», dije volviéndome hacia él, «usted es un oficial del ejército mexicano. Seguramente entiende el honor y el deber». «¿Qué sabes tú de honor, salvaje?» «Sé que un hombre honorable no sacrifica inocentes por venganza personal». Señalé hacia mi tribu. «Esos niños, esas mujeres, no tuvieron nada que ver con mis acciones. Si quiere justicia, tómela de mí, pero déjelos en paz». Herrera entrecerró los ojos, evaluándome. «Estás ofreciéndote como prisionero». Sabía que aceptar significaba tortura y muerte segura, pero también sabía que era la única manera de salvar a mi pueblo. «Con una condición», dije. «Los prisioneros no ponen condiciones», rugió don Sebastián. «Esta sí», insistí. «Quiero hablar con Esperanza una vez más. Si después de eso ella me dice que nunca quiere volver a verme, me entregaré voluntariamente».
Ridículo, pero justo, intervino una nueva voz. Todos nos volvimos para ver al padre Miguel Sandoval cabalgando hacia nosotros. El anciano sacerdote español era respetado tanto por mexicanos como por apaches. «Padre Miguel», dijo don Sebastián con sorpresa, «¿qué hace aquí?» «Escuché sobre esta confrontación y vine para evitar derramamiento de sangre innecesario», respondió el sacerdote con calma. «La propuesta del joven apache es razonable». «Absolutamente no». «Sebastián», dijo el padre con voz firme, «he conocido a tu familia durante 20 años. ¿No crees que Esperanza merece una oportunidad de hablar por sí misma?» Don Sebastián luchó visiblemente con la sugerencia. Finalmente el capitán Herrera intervino. «Si el apache habla con la señorita y ella le dice que se vaya, ¿se entregará sin resistencia?» «Sí», prometí, aunque las palabras me desgarraron la garganta. «¿Y su tribu no interferirá?» Miré hacia mi padre, quien asintió gravemente. «Mi pueblo respetará mi decisión», confirmé. Herrera consideró la propuesta. «1 hora», decidió finalmente. «El apache puede hablar con la señorita en presencia del padre Miguel y 2 guardias». «Acordado», dije, sellando mi probable sentencia de muerte. Pero cuando los preparativos comenzaron, el sonido distante de cascos interrumpió la tensión. Un jinete solitario galopaba hacia nosotros desde el norte, gritando algo que no podíamos entender. «¡Comanches!», gritó finalmente cuando se acercó lo suficiente. «Una gran partida de guerra cruza hacia nuestro territorio». El silencio que siguió fue absoluto. Los comanches eran enemigos de todos, mexicanos y apaches por igual. «¿Cuántos?», demandó Herrera. «Al menos 50 guerreros». «Tal vez más, y vienen directamente hacia aquí». Don Sebastián palideció. Su hacienda no podía resistir un ataque de 50 guerreros comanches. Fue entonces cuando el padre Miguel habló, sus palabras cambiando todo. «Tal vez», dijo lentamente, «la providencia nos ha enviado una solución». Se volvió hacia mí. «Itanchu, tu tribu y los comanches son enemigos, ¿verdad?» «Enemigos mortales», confirmé. «¿Podrías ayudar a defender la hacienda contra ellos?» Entendí inmediatamente hacia dónde se dirigía. «Sí», dije, mirando directamente a don Sebastián, «pero mi pueblo también tendría que estar involucrado». «¿Estás sugiriendo una alianza?», preguntó Herrera incrédulamente. «Estoy sugiriendo supervivencia», respondí. «Apaches y mexicanos luchando juntos contra un enemigo común». Don Sebastián luchó visiblemente con la idea, décadas de odio contra propuesta de alianza. Pero la realidad de 50 guerreros comanches pesó más que el orgullo. «Si acepto esta alianza temporal», dijo lentamente, «¿qué garantías tengo?» «La palabra de un guerrero apache», respondí simplemente, «y la necesidad mutua de supervivencia». En el horizonte, una nube de polvo confirmaba la proximidad del peligro comanche. El destino había unido a enemigos mortales en una alianza desesperada. Capítulo 5. La decisión de formar una alianza desesperada se tomó en menos de 10 minutos. Los tambores de guerra comanches resonaban ya en la distancia, y la nube de polvo en el horizonte crecía como una tormenta mortal. «Mi tribu peleará junto a ustedes», declaré, mirando directamente a don Sebastián, «pero bajo mis órdenes tácticas. Conozco mejor que nadie cómo luchan los comanches». «Un apache dando órdenes a soldados mexicanos», gruñó el capitán Herrera. «Es impensable». «Capitán», intervino el padre Miguel con calma, «la supervivencia no conoce de orgullos. Si este joven puede salvarnos, debemos escucharlo». Don Sebastián observó la nube de polvo que se acercaba, calculando rápidamente. Su hacienda albergaba no solo a su familia, sino a decenas de trabajadores con sus esposas e hijos. «¿Qué propones?», preguntó finalmente. «Primero, necesito hablar con mi padre para asegurar la cooperación total de mi tribu. Segundo, debemos fortificar la hacienda usando tanto tácticas apaches como mexicanas. Tercero», dudé un momento,
Necesito que Esperanza esté presente durante la planificación. Absolutamente no, rugió don Sebastián. No pondré a mi hija en peligro. Su hija ya está en peligro, repliqué firmemente. Los comanches no respetan muros de adobe. Si rompen nuestras defensas, violarán y torturarán a todas las mujeres antes de matarlas. Esperanza conoce mejor que nadie el diseño de la hacienda. Su conocimiento podría salvar vidas. La verdad cruda de mis palabras cayó como una losa sobre el grupo. Don Sebastián palideció, pero asintió lentamente. 1 hora para organizarnos, declaró Herrera. Después de eso, los comanches estarán aquí. Cabalgué rápidamente de regreso a mi tribu, donde mi padre esperaba con el rostro tenso como el cuero seco. Hijo, me dijo en nuestra lengua, ¿has perdido completamente la razón? ¿Aliarnos con los mexicanos? Padre, los comanches matarán a todos si no nos unimos. Después podremos volver a nuestras diferencias. Nachite estudió mi rostro durante largos segundos. No es solo por la supervivencia, ¿verdad? Es por esa mujer mexicana. No podía mentirle más. Sí, admití, pero también es por nuestro pueblo. Los comanches han sido nuestros enemigos durante más tiempo que los mexicanos. Mi padre suspiró profundamente, el peso de la decisión visible en sus hombros encorvados. Muy bien, pero después de esta batalla resolveremos el asunto de tu amor imposible. En 15 minutos había organizado a 25 guerreros apaches para marchar hacia la hacienda Valtierra. Ayllana insistió en venir como curandera de batalla y no pude negarle. Hermano, me susurró mientras cabalgábamos hacia el territorio enemigo que ahora era nuestro refugio temporal. Los espíritus tejen destinos extraños. Tal vez este ataque comanche es su forma de unir lo que el odio había separado. Llegamos a la hacienda cuando el sol comenzaba a descender hacia el horizonte. La estructura masiva de adobe y piedra se alzaba como una fortaleza, pero yo sabía que no sería suficiente contra guerreros comanches experimentados. Don Sebastián nos recibió en el patio principal, donde ya se habían reunido todos los hombres de la hacienda. Vaqueros, peones, algunos soldados del destacamento de Herrera. En total, teníamos quizás 60 hombres para defender contra 50 comanches. Los números están parejos, observé, pero los comanches son mejores guerreros individuales. Necesitamos usar la ventaja del terreno. ¿Qué sugieres?, preguntó Herrera, tragándose su orgullo. Estudié rápidamente la disposición de la hacienda. El edificio principal con sus gruesos muros, el patio central, los establos, el pozo de agua, las torres de vigilancia en las esquinas. Los comanches atacarán al anochecer o al amanecer, expliqué. Preferiblemente al anochecer para usar la oscuridad. Intentarán incendiar los techos de paja y crear pánico. Después cargarán a través de las brechas. ¿Cómo los detenemos? No los detenemos. Los canalizamos. Señalé hacia el patio principal. Bloquearemos todas las entradas excepto la principal. Los forzaremos a entrar por ahí, donde tendremos tiradores en las torres y los techos. Cuando entren al patio, estarán atrapados en un embudo mortal. Y si no caen en la trampa, entonces usaremos la táctica apache del lobo herido. Un grupo pequeño fingirá huir para atraerlos a una emboscada. Durante la siguiente hora transformamos la hacienda en una fortaleza. Los guerreros apaches trabajaron junto a los vaqueros mexicanos, compartiendo conocimientos de guerra que habían estado en lados opuestos durante décadas. Fue entonces cuando vi a Esperanza acercarse desde la casa principal. Llevaba un vestido práctico de algodón marrón y botas de montar, con el cabello recogido en una trenza simple. Pero lo que más me impactó fue la determinación en sus ojos. No había miedo, solo resolución férrea. Y Tan Chu me llamó, acercándose a pesar de las miradas desaprobatorias de su padre. Esperanza, respondí, mi corazón acelerándose a pesar del peligro inminente. Debería estar en un lugar seguro.
No hay lugares seguros si perdemos esta batalla, replicó con lógica aplastante. Y conozco esta hacienda mejor que nadie. Hay pasadizos secretos que podrían ser útiles. ¿Pasadizos secretos? Mi abuelo los construyó durante las guerras de independencia. Conectan la casa principal con los establos y la torre norte. Esta información cambió completamente mi estrategia táctica. Muéstremelos, le pedí. Esperanza me guió hacia la casa principal, donde levantó una alfombra pesada para revelar una trampilla oculta en el suelo de madera. Este túnel va directamente a los establos, explicó, iluminando el pasaje con una antorcha. Hay otro que va a la torre norte y un tercero que lleva a una salida secreta más allá de los muros. Examiné los túneles. Eran lo suficientemente amplios para que un hombre pasara agachado, construidos con piedra sólida. Esto cambia todo, murmuré, mi mente racing con nuevas posibilidades. ¿Cómo? Podemos usar estos túneles para flanquear a los comanches cuando ataquen. También nos dan una ruta de escape si las cosas van mal. Esperanza sonrió y por un momento olvidé completamente el peligro que se aproximaba. «Ve», dijo suavemente, «a veces las diferencias se convierten en fortalezas cuando trabajamos juntos». Sus palabras tenían un significado más profundo que la mera táctica militar. «Esperanza», comencé, pero fui interrumpido por el grito de alarma de un centinela. «Allí, en la colina norte». Corrimos hacia el patio, donde todos miraban hacia el horizonte. Los comanches habían aparecido finalmente, una línea larga de guerreros montados sileteados contra el cielo rojizo del atardecer. Incluso a la distancia eran una visión aterradora. Guerreros pintados para la guerra, con lanzas y arcos, montados en caballos de guerra decorados con plumas y símbolos. Su líder, un hombre masivo con un tocado de plumas de águila, alzó su lanza y emitió un grito de guerra que heló la sangre. «Tecuaxana», susurré, reconociendo al jefe comanche más temido de todo Sonora. «¿Lo conoces?», preguntó don Sebastián, su voz tensa. «De reputación. Ha destruido 12 asentamientos en los últimos 2 años. No toma prisioneros». Los comanches comenzaron a descender lentamente hacia la hacienda, no con prisa, sino con la confianza de predadores que saben que su presa no puede escapar. «¡Posiciones!», ordené, sorprendiéndome por la autoridad natural en mi voz. «Recuerden, dejen que entren al patio, no disparen hasta mi señal». Los hombres se dispersaron hacia sus posiciones asignadas, guerreros apaches y vaqueros mexicanos, lado a lado en los techos y torres, unidos por la necesidad de supervivencia. Esperanza permaneció a mi lado. «Debería ir a la casa», le dije. «No», respondió firmemente, «mi lugar está aquí, con usted. Si algo me pasa, no pasará nada». Me interrumpió tocando mi brazo. «Confío en usted, Itanchú, completamente». Su fe en mí era tanto un regalo como una responsabilidad abrumadora. Los comanches se detuvieron a 100 metros de la entrada principal. Tecuaxana cabalgó hacia adelante solo, gritando sus demandas en español quebrado. «Entreguen mujeres y ganado. Muerte rápida para hombres que obedecen. Muerte lenta para los que resisten». Don Sebastián se adelantó para responder, pero lo detuve con un gesto. «Déjeme hablar con él», dije, en su propio idioma. Caminé hacia la entrada principal y grité mi respuesta en la lengua comanche, que había aprendido de prisioneros años atrás. «Tecuaxana, soy Itanchu de los apaches mezcaleros. Esta no es tu tierra». El jefe comanche se sorprendió visiblemente al escuchar su idioma. «¡Apache!», rugió de vuelta. «¿Por qué proteges a los mexicanos?». «Porque hoy somos uno», grité. «Si quieres esta hacienda, tendrás que pasar sobre nuestros cuerpos». Tecuaxana rió, un sonido que helaba el alma. «Entonces morirán todos juntos, como debe ser». Alzó su lanza y emitió el grito de guerra. Inmediatamente, los comanches cargaron hacia la hacienda como una avalancha de muerte. La batalla por nuestras vidas acababa de comenzar. Dura. Capítulo 6. Los comanches atacaron exactamente como había predicho, pero su ferocidad superó mis peores temores.
Tecuaxana había dividido a sus guerreros en 3 grupos. Uno atacaría la entrada principal, otro intentaría escalar los muros laterales, y el tercero cargaría contra los establos para robar los caballos y crear caos. ¡Ahora!, grité cuando el primer grupo de comanches entró al patio principal como una tromba. Los disparos estallaron desde todas las posiciones. Rifles mexicanos y arcos apaches crearon una lluvia mortal que derribó a los primeros atacantes. Pero los comanches siguieron viniendo, usando los cuerpos de sus compañeros caídos como escudos. Un guerrero comanche logró llegar hasta la base de la torre donde yo estaba posicionado. Salté desde arriba, mi hacha de guerra cortando el aire antes de enterrarse en su cráneo. La batalla se había vuelto cuerpo a cuerpo. ¡Los establos!, gritó Esperanza desde su posición en la casa principal. ¡Están quemando los establos! Miré hacia donde señalaba y vi humo negro alzándose. Si perdíamos los caballos, no tendríamos forma de perseguir a los comanches supervivientes o escapar si la defensa fallaba. ¡Ayllana!, grité a mi hermana. ¡Lleva 5 hombres a los túneles! ¡Defiendan los establos! Mi hermana asintió y desapareció en la casa principal con un grupo mixto de apaches y mexicanos. La batalla en el patio principal se intensificó. Tecuaxana en persona había entrado, su enorme figura dominando el combate mientras su macana de guerra aplastaba cráneos. 3 vaqueros mexicanos cayeron ante él en segundos. ¡Es mío!, le grité a los demás defensores, saltando desde mi posición hacia el patio. Tecuaxana me vio acercarme y sonrió salvajemente. ¡Apache cobarde!, rugió en comanche. ¡Peleas junto a mexicanos como perro! ¡Peleo por lo que amo!, respondí, esquivando su primer ataque y cortando con mi hacha hacia sus costillas. Era como luchar contra un oso. Tecuaxana tenía al menos 6 pulgadas de altura sobre mí y brazos como troncos de árbol. Su macana de guerra pasó silbando junto a mi cabeza, tan cerca que sentí el viento. Mientras luchábamos, pude ver que la batalla se desarrollaba en múltiples frentes. En los muros laterales, guerreros comanches escalaban usando cuerdas con garfios. Algunos defensores habían caído, creando brechas en nuestras líneas. Un grito desgarrador desde la casa principal hizo que mi sangre se helara. Era la voz de Esperanza. Distraído por un segundo, la macana de Tecuaxana me golpeó en el hombro izquierdo, enviándome rodando por el suelo polvoriento. El dolor explotó a través de mi cuerpo como fuego líquido. ¡Muere, apache traidor!, rugió Tecuaxana alzando su arma para el golpe final. El disparo de rifle resonó como un trueno. La bala perforó el pecho de Tecuaxana, enviándolo tambaleándose hacia atrás. Miré hacia arriba y vi a don Sebastián en el techo de la casa, humo saliendo de su rifle. «¡Nadie mata al apache en mi hacienda!», gritó el hacendado. Tecuaxana cayó de rodillas, sangre brotando de su boca. Pero incluso moribundo, sus ojos ardían con furia. «Esto no termina aquí», murmuró en español quebrado. «Más comanches vendrán». Murió con esas palabras en sus labios. La muerte de su jefe quebró el espíritu de los comanches restantes. Comenzaron a retirarse, llevándose a sus heridos, pero habían causado daño terrible. Al menos 10 de nuestros defensores habían muerto, y muchos más estaban heridos. Corrí hacia la casa principal, ignorando el dolor en mi hombro. «¡Esperanza!», grité, subiendo las escaleras de 2 en 2. La encontré en su habitación, pero no estaba sola. Un guerrero comanche había logrado entrar a través de una ventana del 2.º piso. Esperanza se defendía con un cuchillo de cocina, pero el comanche era mucho más fuerte. «¡Suéltala!», rugí, lanzándome hacia él. Mi hacha se enterró en su espalda antes de que pudiera responder. El guerrero se desplomó, pero no antes de que su cuchillo cortara el brazo de Esperanza. «¿Está herida?», pregunté urgentemente, examinando el corte. «No es profundo», respondió, aunque estaba pálida por la conmoción. «Pero usted está sangrando mucho».
Miré mi hombro. La herida de la macana de Tecuashana era peor de lo que había pensado. No es nada, mentí, aunque el mundo comenzaba a girar. Siéntese, ordenó Esperanza con autoridad que no admitía discusión. Necesito limpiar esa herida. Mientras ella rasgaba tiras de tela de su vestido para hacer vendajes, yo observé su rostro concentrado. Incluso después de una batalla mortal, incluso con sangre en sus manos, seguía siendo la mujer más hermosa que había visto. Esperanza, dije suavemente. Sí, cuando gritó, pensé que había perdido lo único que me importa en este mundo. Sus manos se detuvieron en mi hombro. «Itanchu», susurró. Yo pensé lo mismo cuando vi a ese comanche atacándolo. Nuestros ojos se encontraron, y en ese momento las barreras entre nuestros mundos se desvanecieron completamente. «Te amo», dije, usando su nombre sin formalidades por primera vez. «Y yo te amo», respondió, sus ojos llenándose de lágrimas, más de lo que creía posible. Nos inclinamos el uno hacia el otro, y finalmente nuestros labios se encontraron en un beso que valía todos los riesgos que habíamos tomado. Fue interrumpido por pasos pesados en las escaleras. Don Sebastián apareció en la puerta, deteniéndose abruptamente cuando nos vio. Por un momento largo y tenso, nadie habló. Luego, sorprendentemente, don Sebastián suspiró profundamente. «Supongo», dijo lentamente, «que un hombre que acaba de salvar la vida de mi hija y mi hacienda merece al menos una conversación honesta». Se acercó y se sentó en una silla cercana, de repente pareciendo mucho mayor que sus 50 años. «Itanchu», continuó, «he pasado los últimos 20 años odiando a tu pueblo. Después de que los apaches mataron a mi hijo Miguel, juré que nunca tendría paz con ninguno de ustedes». Esperanza tomó mi mano, dándome fuerza para lo que venía. «Pero hoy», continuó don Sebastián, «vi a apaches y mexicanos luchar y morir juntos. Vi a un guerrero apache arriesgar su vida para salvar a mi hija, y vi que el amor puede existir incluso donde el odio parecía absoluto». Se puso de pie y se acercó a nosotros. «No pretendo entender cómo funcionará esto», dijo, mirando directamente a sus ojos. «Nuestros mundos son muy diferentes. Habrá desafíos que no puedo imaginar». «Papá», comenzó Esperanza, pero él alzó una mano. «Déjame terminar. He visto hoy que el honor no conoce color de piel y que el amor verdadero no conoce fronteras. Si realmente se aman y si están dispuestos a enfrentar las dificultades juntos». Hizo una pausa, luchando visiblemente con sus emociones. «Entonces tienen mi bendición». Esperanza gritó de alegría y se lanzó a abrazar a su padre, quien la recibió con una sonrisa que había estado ausente de su rostro durante años. Pero yo sabía que la bendición de don Sebastián era solo el comienzo. Todavía tenía que enfrentar a mi propio padre y a mi tribu. Como si hubiera leído mis pensamientos, voces apaches llegaron desde el patio. Mi padre y los guerreros supervivientes habían venido a buscarme. «Es hora de enfrentar mi propia familia», murmuré. Esperanza apretó mi mano. «Juntos», dijo firmemente. «Enfrentaremos todo juntos». Bajamos al patio, donde una escena extraordinaria nos esperaba. Guerreros apaches y vaqueros mexicanos se ayudaban mutuamente a vendar heridas y honrar a sus muertos. La batalla había creado un respeto mutuo que décadas de odio no habían podido destruir. Mi padre me esperaba junto al pozo central, su rostro una máscara inescrutable. «Hijo», dijo cuando me acerqué, «hemos hablado entre nosotros durante la batalla y hemos decidido que un guerrero que puede unir enemigos en una causa común tal vez pueda encontrar una manera de unir corazones enemigos también». Sus palabras me dejaron sin aliento. «¿Padre?». Nachite miró a Esperanza, quien había permanecido firmemente a mi lado. «Señorita», le dijo en español cuidadoso, «¿está dispuesta a vivir entre apaches? A adoptar nuestras costumbres, a honrar a nuestros ancestros?» «Sí», respondió Esperanza sin dudar. «Si eso significa estar con Itanchu, sí». «¿Y tú, hijo?», me preguntó mi padre.
¿Estás dispuesto a vivir entre dos mundos, a ser puente entre nuestros pueblos? Miré a Esperanza, luego a don Sebastián, luego a mi tribu reunida. La respuesta era clara: sí, padre, es mi destino. Nachite asintió lentamente. Entonces que los espíritus bendigan esta unión imposible, que tal vez no sea tan imposible después de todo. Pero cuando pensé que todos los obstáculos habían sido superados, el capitán Herrera se acercó con expresión sombría. Lamento interrumpir este momento, dijo, pero tengo órdenes del gobernador de Sonora. Las autoridades mexicanas consideran cualquier alianza con apaches como traición. Debo arrestar a todos los involucrados. El momento de triunfo se convirtió en cenizas en mi boca. Incluso después de todo lo que habíamos sacrificado y logrado, las leyes del hombre amenazaban con destruir lo que el corazón había construido. Capítulo 7. Las palabras del capitán Herrera cayeron sobre nosotros como una lápida. Después de todo lo que habíamos sacrificado, después de que mexicanos y apaches habían luchado y muerto juntos, la ley seguía considerando nuestra alianza como traición. «Capitán», dijo don Sebastián, irguiéndose con toda su autoridad, «estos hombres acaban de salvar nuestras vidas. ¿Cómo puede hablar de arrestos? Las órdenes son claras, don Sebastián. Cualquier cooperación con apaches se considera colaboración con el enemigo». Mi padre dio un paso adelante, su mano descansando en el mango de su cuchillo. «Entonces moriremos como guerreros», declaró en español quebrado, «no como prisioneros». La tensión se espesó como niebla mortal. Los guerreros apaches se prepararon para luchar, mientras los soldados mexicanos supervivientes levantaron sus armas incertamente. Fue entonces cuando el padre Miguel, quien había permanecido silencioso durante toda la conversación, habló con voz firme. «Capitán Herrera», dijo acercándose con autoridad papal, «¿conoce usted el derecho de asilo eclesiástico? Padre, no es momento para tecnicismos legales». «Al contrario», interrumpió el sacerdote, «es exactamente el momento. Como representante de la Santa Iglesia en esta región, declaro esta hacienda bajo protección eclesiástica. Cualquier persona dentro de estos muros está bajo el asilo sagrado de la Iglesia». Herrera frunció el ceño. «Eso es una interpretación muy libre de la ley canónica, padre. ¿Se atreve a desafiar la autoridad de la Iglesia, capitán?», replicó el padre Miguel con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Estoy seguro de que sus superiores en la Ciudad de México encontrarían tal actitud problemática». El capitán luchó visiblemente con la situación. Desafiar a la Iglesia podría arruinar su carrera, pero desobedecer órdenes directas también tenía consecuencias. «Muy bien», dijo finalmente con los dientes apretados, «pero esto es solo temporal. Enviaré un mensaje al gobernador explicando la situación». «Por supuesto», asintió el padre Miguel serenamente. «Mientras tanto, sugiero que todos descansemos y honremos a nuestros muertos apropiadamente». Cuando Herrera se alejó con sus soldados, don Sebastián se acercó al sacerdote. «Padre Miguel, ¿cuánto tiempo nos dará esto?» «Unas semanas, tal vez un mes si somos afortunados», admitió el padre, «pero tiempo suficiente para encontrar una solución permanente». «¿Qué tipo de solución?», pregunté. El padre Miguel me estudió cuidadosamente. «Itanchu, ¿qué sabes sobre las leyes mexicanas regarding matrimonio entre diferentes pueblos?» «Nada», admití. «Las leyes mexicanas reconocen matrimonios entre ciudadanos mexicanos y miembros de tribus indígenas», explicó lentamente, «siempre y cuando la ceremonia sea realizada por un sacerdote católico y el miembro tribal acepte la ciudadanía mexicana». Esperanza tomó mi mano, sus ojos brillando con esperanza nueva. «¿Está sugiriendo que...?» «Estoy sugiriendo», dijo el padre con una sonrisa genuina, «que un matrimonio legal cambiaría completamente el estatus de Itanchu. Como ciudadano mexicano casado con la hija de don Sebastián Valtierra, ya no sería considerado un apache hostil,
sino un miembro respetado de la sociedad mexicana. Mi padre se acercó habiendo escuchado la conversación. ¿Y qué pasa con la tribu?, preguntó en apache. Traduje rápidamente para los demás. Luego respondí a mi padre en nuestra lengua. Padre, la tribu siempre será mi sangre. Pero tal vez es tiempo de que algunos de nosotros construyamos puentes entre los mundos, en lugar de solo muros. Nachite consideró mis palabras durante largo rato. En la tradición apache, dijo finalmente, cuando un guerrero se casa, a veces va a vivir con la tribu de su esposa. Es inusual, pero no sin precedente. Se volvió hacia don Sebastián y con gran dignidad habló en español cuidadoso. Don Sebastián, si mi hijo se casa con su hija, será bienvenido en su familia. Será tratado como hijo, no como enemigo domesticado. Don Sebastián extendió su mano hacia mi padre. Nachite, cualquier hombre que haya criado a un hijo como Itanchu será siempre bienvenido en mi hogar como familia. Los dos líderes se estrecharon las manos. Un momento histórico que habría sido impensable solo días antes. Entonces, dijo el padre Miguel frotándose las manos, parece que tenemos una boda que planear. Los siguientes días pasaron en una borrasca de preparativos. La noticia de la alianza apache-mexicana y el inminente matrimonio se extendió por toda la región como fuego en pasto seco. Algunas reacciones fueron de horror y indignación, pero sorprendentemente muchas fueron de apoyo. Otros hacendados que habían perdido familiares en ataques comanches comenzaron a ver el valor de tener aliados apaches. Comerciantes que habían sido constantemente acosados por bandidos vieron oportunidades en la nueva cooperación. Ayana trabajó con las mujeres de la hacienda para prepararme ropas apropiadas para la ceremonia, una mezcla única de tradiciones apache y mexicanas. Esperanza haría lo mismo, incorporando elementos de ambas culturas en su vestido de boda. Hermano, me dijo Ayana la noche antes de la ceremonia, mientras estábamos sentados junto al mismo arroyo donde habíamos hablado de amor imposible semanas atrás. ¿Estás seguro de esto? Una vez que cruces esta línea, nunca podrás volver completamente al mundo apache. Lo sé, respondí observando las estrellas que habían sido mis compañeras durante tantas noches solitarias. Pero tampoco podré ser completamente mexicano. Seré algo nuevo, algo entre mundos. ¿Te asusta? Aterroriza, admití honestamente. Pero cuando miro a Esperanza, cuando veo la posibilidad de amor en lugar de odio, de construcción en lugar de destrucción, sé que es lo correcto. La mañana de la boda amaneció clara y brillante, como si los mismos cielos aprobaran la unión. El padre Miguel había decorado el patio principal de la hacienda con flores del desierto y símbolos que honraban tanto las tradiciones católicas como las apaches. Me vestí con pantalones de cuero apache tradicionales, pero también con una camisa blanca mexicana y un chaleco bordado que había sido del hermano fallecido de Esperanza. Era su forma de incluir a Miguel en la ceremonia, honrando su memoria, en lugar de dejar que su muerte alimentara más odio. Cuando Esperanza apareció, mi corazón se detuvo completamente. Su vestido era de seda blanca con bordados azules, en patrones que combinaban flores mexicanas con símbolos apaches. Su cabello caía en ondas sobre sus hombros, coronado con una diadema de plumas y flores que Ayana había hecho especialmente para ella. Era hermosa más allá de las palabras, pero lo que más me conmovió fue la serenidad en su rostro. No había dudas, no había miedo. Solo amor puro y determinación feroz. Queridos hermanos, comenzó el padre Miguel, su voz resonando por todo el patio. Nos reunimos hoy para presenciar algo extraordinario. No solo la unión de un hombre y una mujer en matrimonio sagrado, sino la unión de dos pueblos que han estado demasiado tiempo divididos por el miedo y la incomprensión. Habló tanto en español como en apache, asegurándose de que todos los presentes entendieran la importancia del momento. Itanchu de los apaches mezcaleros,
¿Tomas a Esperanza Valtierra como tu esposa para amarla y protegerla, para honrar tanto su herencia como la tuya propia? Sí, respondí, mi voz firme a pesar de la emoción que me embargaba. Esperanza Valtierra, ¿tomas a Itanchu como tu esposo para amarlo y apoyarlo, para construir con él un puente entre mundos? Sí, respondió ella, sus ojos brillando con lágrimas de alegría. Entonces, por el poder que me confiere la Santa Iglesia, y bajo la bendición de los espíritus ancestrales de esta tierra, los declaro marido y mujer. Cuando nos besamos, el rugido de aprobación que se alzó del patio incluyó voces tanto en español como en apache. Era el sonido de dos pueblos celebrando juntos por primera vez en generaciones. Pero nuestra felicidad fue interrumpida por el sonido de cascos acercándose. Un jinete solitario galopaba hacia la hacienda, llevando una bandera blanca de tregua. Era un mensajero del gobernador de Sonora. «Don Sebastián Valtierra», gritó el mensajero mientras desmontaba. «Traigo noticias urgentes del gobernador». «¿Qué noticias?», demandó don Sebastián. «El gobernador ha revisado los informes de la batalla contra los comanches. En vista de los servicios excepcionales prestados por la Alianza Apache Mexicana y considerando el matrimonio legal que acaba de tomar lugar, el gobernador otorga perdón completo a todos los involucrados». Una pausa. Luego el mensajero sonrió. «Además, el gobernador solicita formalmente que don Itanchu Valtierra sirva como emisario oficial entre el gobierno mexicano y las tribus apaches, para establecer tratados de paz permanentes». El silencio que siguió fue absoluto. Luego, lentamente, comenzó una celebración que duró hasta bien entrada la noche. Mientras Esperanza y yo bailábamos bajo las estrellas, rodeados por apaches y mexicanos celebrando juntos, supe que habíamos logrado algo que había parecido imposible. El amor había triunfado sobre el odio. La comprensión había vencido al miedo, y dos mundos que habían estado separados por la guerra habían encontrado en nuestro amor una razón para la paz. ¿En qué piensas?, me susurró Esperanza mientras bailábamos. «En que todo comenzó cuando salvé a una mujer que se caía por un precipicio», respondí sonriendo. «Y terminó conmigo cayendo más profundo de lo que jamás imaginé posible. ¿Te arrepientes?». «Nunca», le dije, besando su frente suavemente. «Caerme enamorado de ti fue la mejor caída de mi vida». Y mientras las estrellas brillaban sobre nosotros, supe que nuestro amor había cambiado no solo nuestros destinos, sino el destino de nuestros pueblos para siempre.